ver en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, el título del mensaje lo he llamado Carbones encendidos. Estaba entre carbones encendidos y los cielos cerrados, pero viendo más en el personaje que me ha, ¿cómo te puedo decir? Esta prueba que pasó esta madre es algo muy, pero muy fuerte, es para valientes. Y lo que hizo esta madre fue algo increíble. Fue tan increíble que no solamente ella se encontró con Dios, sino restauró una familia, a una casa. Está en el 2 de Samuel capítulo 21 del verso 8 al 14. Vamos a hacerlo en la lectura en forma antifonal. Yo leo el 8, la iglesia el 9 y así hasta acabar. Vamos a empezar. La palabra de Dios se lee a través del Espíritu Santo que fue revelada por Jesucristo y llevada por el Dios Padre para nosotros. Así dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y a Mefibosé, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, el meolita. Verso 10 dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco o roca, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ella agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue, tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabesh, de Galac, de los habían hurtado de la plaza de Bexan, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis de su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vamos a orar, amada iglesia. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Todo lo que tú has hecho es bueno en gran manera, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón y nuestra alma, aún nuestro intelecto, Señor, sea acorde al Espíritu Santo, y todo lo que tú puedas enseñarnos, Señor. Permite, Señor, que el día de hoy podamos tomar esa decisión, Señor, de ser ese agente de cambio que transforma la maldición en bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos tomar asiento, amada iglesia. Para ahondar en lo que acabamos de leer, vamos a recordar quién fue el rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por los hombres, como lo dice la primera carta, bueno, el primer libro de Samuel, porque Samuel estaba molesto porque supuestamente a él le estaban desechando, y habló con Dios. Molesto, todo enojado, le dijo: estoy molesto con este pueblo porque sencillamente quieren rey. Me están desechando. Y Dios le llama la atención al profeta Samuel diciendo: Samuel, a ti no te están desechando, me están desechando a mí. A mí me están quitando, porque ellos quieren un rey que le mande. Yo les digo qué deben hacer, y tienen logros, tienen triunfos, pero a ti no te están desechando. Tú siempre vas a estar con los reyes. Cuando haya una decisión importante, tú vas a estar con Saúl. Seguramente te va a llamar como consejero que tú eres. O va a pasar una familia y te van a llamar a ti. Ellos confían más en el hombre y quieren tener a un hombre, pero ese hombre, este rey, va a ser un hombre malvado, que va a llevar a sus hijos a la guerra y para colmo no lo va a volver a traer.
Ellos quieren eso, van a tener eso. Cuando el rey Saúl fue ungido, en los primeros años de su vida, porque él gobernó durante 40 años, hizo las cosas delante de Dios muy bueno. Y Dios se manifestó de una gran manera. Dios decía, debes hacer esto a través del profeta Samuel, y él lo hacía, y habían victorias tras victoria. Y el pueblo decía, wow, Saúl es el ungido de Jehová. Incluso en una ocasión que Saúl empieza a profetizar. Y hay un proverbio que dice, Saúl como los profetas. O sea, este hombre que era rey tenía el espíritu de profecía. Pero él quería abarcar todo. Y él era el que conquistaba y ahora era profeta y tenía visiones. Pero Dios siempre se mueve a través del orden. Siempre va a determinar un esquema o un patrón de orden y va a levantar a líderes por algo y para algo. Cada quien tiene su función. Todos no podemos abarcar, porque el día que abarquemos todos, nosotros simplemente vamos a defraudar. Por ejemplo, Samuel era profeta, era juez, era sacerdote. Pero solamente en el libro de Samuel vas a ver que solo tenía la función de sacerdote. ¿Por qué no abarcaba como conquistador, como eran los caudillos, los jueces? Porque los jueces cuando se levantaban salían a pelear y triunfaban. Sansón era un juez. Y cuando Sansón venía el poder de Dios sobre él, triunfaba sobre los filisteos. ¿Por qué Samuel no hizo este papel? Porque simplemente Dios estaba organizando algo, cómo debía ser, por la necesidad y la carencia del hombre. Porque el hombre se rige a un patrón. Si esto me funcionó, para otra ocasión me va a funcionar. Dios no es así. Ves a Jesucristo en los diversos milagros y te vas a dar cuenta que cada milagro es distinto. En una ocasión Jesús va a hacer barro y lo va a untar a un ciego. Y lo va a mandar, anda, allá, unte y tú vas a regresar con la vista. En otra ocasión vas a decir, ¿quieres ser sano? Y él, sí, quiero ser sano, sé sano. O sea, Jesucristo no se mueve conforme a la filosofía o al conocimiento o al pensamiento humano. Él se mueve conforme a la voluntad de Dios. Él, todo lo que Él vino a hacer, no lo hizo porque Él lo quiso hacer. Él le decía, yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre. Si mi Padre me dice que debo hacer esto, yo lo voy a hacer. Él nunca se desordenó y empezó a decir, yo lo hago, soy el ungido. A la final de cuentas yo hice todo lo que está aquí. Hice los cielos, la tierra, todo. No, él vino como un hijo obediente, pero Saúl no lo era. En el capítulo 14 de Primera de Samuel te vas a dar cuenta que él rompió, desechó la palabra del Señor Dios. Dijo, Dios le dice, va a andar los amalecitas y destrúyeme a todo ese pueblo, porque es perverso. ¿Y qué hizo Saúl? Empezó a matar a los niños, a todos. Y cuando vio al rey, el rey le dijo, ¿sabes qué? Si no me matas te voy a dar esto, y es para ti. Está bien, hizo un trato. Pero Dios le había dicho que todo. Y él negoció y desechó. Y Dios lo manda al profeta Samuel, dile a tu amigo, a tu confidente, a tu hijo. Así como me desechó, yo lo desecho. No aprendieron la lección. En una ocasión hubo la guerra, ahí en el capítulo 14 dice que él levanta altar y hace la función de sacerdote. Y le dice, Dios, háblame. Y Dios ya no le hablaba. Tenía altar, tenía liderazgo, pero había desechado la palabra de Dios. Mira, en el verso que estamos leyendo, él rompió un pacto. Ese pacto de los gabaonitas era de hace años con Josué, que ellos no podían ser tocados por Israel. Y Dios había testificado ese pacto. Y por causa de ese pacto hubo una gran sequía. Y esto sucede cuando David empieza a reinar.
cuando ya él empieza a reinar y empieza a haber paz por todo Israel, pasó algo. Y al rey David le llama mucho la atención porque él hacía conforme a lo que Dios le decía. Y decía, ¿por qué no llueve? Porque ellos vivían de la ganadería, de la cosecha, y no había alimento porque no salían las cosechas. Y si no había alimento ni siquiera para los humanos, menos para los animales de campo. Y cuando hay sequía, hay mortandad. Y no solamente morían los animales, sino morían las personas. 3 años. Decía David, pero yo estoy haciendo las cosas bien, ¿qué pasa? Y en esa búsqueda de Dios, Dios le revela que Saúl no solamente había desechado su palabra, sino había roto un pacto. Y ojo, en el libro de Samuel 28, no solamente rompió un pacto, desechó la palabra del Señor, sino abrió un portal de los infiernos. Tanto que buscaba a Dios, vio la forma de comunicarse con su gran mentor, Samuel. Y fue a Endor y buscó a una vidente, una hechicera, que era muy conocida. Y hizo todo su rito y escrito está, ahí está. Y se le apareció Samuel y le dijo supuestamente, Saúl, ¿qué estás haciendo? Mañana estarás conmigo. Ojo, no era Saúl. No era Saúl, era un demonio en forma de Samuel. Y lo estaba sentenciando no solamente a él. En el capítulo 31 de Primera de Samuel, te vas a dar cuenta que no solamente muere Saúl, muere Jonatán y 2 hermanos de él en el campo. ¿Por qué? Si solamente esa sentencia de muerte era para Saúl y no para sus hijos. ¿Por qué tuvieron que morir ellos? ¿Por qué? Porque él rompió un pacto, desechó la palabra de Dios y abrió un portal de los infiernos, no solamente para él, sino para toda su generación. Mira, cuando él muere, en el capítulo 2 de 2 de Samuel, dice las escrituras que se levanta otro hijo del linaje de Saúl, que es Isboset, y empieza a reinar sobre 10 tribus de Israel. No, sobre 11 tribus de Israel. Porque David estaba gobernando Jerusalén por 7 años. Pero este Isboset también muere por una confusión con su comandante en jefe, donde aparece por primera vez en la Biblia Rispa, porque ella ya no estaba con Saúl porque Saúl había muerto, era una concubina. Ojo, las concubinas no nacían para ser concubinas. Hablando del pueblo de Israel, tenían la doctrina en sus corazones expuestas. Las mujeres no iban a la sinagoga o al templo, eran los hombres. Pero los hombres de casa, los sacerdotes de casa, iban a sus casas y todo lo que aprendían en el día compartían. Sobre todo en el Sabbat hacían estas cosas. Mira, pero Rispa aparece en la historia porque fue una mujer seleccionada y escogida por el mismo Saúl. Ella no pidió ser una concubina porque no gozaba de beneficios. No era esposa, era una concubina. ¿Y para qué estaban las concubinas? Solamente la función era de acompañar al rey y en lo sexual, dar hijos herederos. Si en caso la reina era estéril, la concubina, sus hijos eran los futuros reyes. Para eso era la función. Pero Saúl estaba simplemente desconocido, era alguien que se había convertido no en ese Saúl lleno de la presencia de Dios, sino ese Saúl lleno de la presencia de demonios. Había abierto portales desechando las escrituras. Muere él. David empieza a ser proclamado en el año 7 después que muere Isboset y empieza a dar tranquilidad a todo Israel. Se acuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonatán y se recuerda que él tenía un hijo. En el capítulo 9 del 2 de Samuel lo vas a poder encontrar, que se llamó Mefiboset, y le da misericordia porque cuando el rey moría y otro era levantado, no de su casa como rey,
este rey que no era de su casa mataba a todos los hijos herederos, porque simplemente de repente se levantaba para hacer una guerra civil y poder luchar contra el imperio. Déjame decirte que lastimosamente en el capítulo que acabamos de leer, cuando Dios le dice a Rispa a través de David, tienes que entregar a tus hijos porque van a morir. ¿Qué hubieras hecho? Que te arranquen a tus hijos. ¿Qué hubieras hecho? Que vengan comandantes, guerreros. ¿Cómo hubieras afrontado esto? No te están diciendo que lo están llamando para una entrevista con el rey. Te están diciendo literalmente que tienen que morir. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Durante muchos años ella ocultó a sus hijos, ya grandes, maduros, ya teniendo la capacidad de forjar un hogar. Pero Rispa, por una curiosa razón, no sé cómo se habrá quedado helada, o no sé cómo le habrán quitado a sus hijos, llega al lugar de Gilboa donde lo matan a sus 2 hijos y a los 5 nietos que tenía Saúl también. Estamos hablando de la primera generación hablando de Saúl, segunda generación hablando de sus hijos y la tercera generación hablando de sus nietos. Y los llegan a matar, a colgar. No había honor en esas cosas. Cuando alguien era muerto así de esa forma, colgado en un madero, ya sea con una soga o clavado, era alguien que estaba maldito, simplemente, que no tenía merecido tener un entierro digno, ni siquiera noches de lutos. Rispa ver este desgarrador de escena en su historia, como tantas otras, pero este fue más terrible. David simplemente se queda en silencio. Ella sube al peñasco donde estaban colgados sus hijos. Seguramente en el peñasco, dice, tiende como una sábana, se pone silicio. Ojo, cuando se ponían silicio los habitantes, cuando pasaban un tormentoso tiempo, era porque su agonía no solamente era física, sino un desgarro del alma. Si tenían cabellos grandes, se los arrancaban. Todo clase de vellos, se arrancaban todos. Y dice los estudiosos que este tiempo no fue un día o un mes, fue de abril hasta octubre, 6 meses. De día, luchando para que las aves del cielo no se lo coman. Y de noche, las fieras salvajes. Como ella decir, vete, arriesgar su propia vida para que sus hijos sean restaurados, por lo menos tener ese momento de decir, quiero darle una cristiana sepultura. 6 meses estaba llorando. Rispa significa carbón encendido o piedra caliente. Si tú estudias un poco más a fondo, esto quiere decir cuando hacían los altares, que eran 12 piedras o más, ponían ahí leña, después de la leña ponían lo que iban a sacrificar y prendían. O sea, tenía que ver con el altar a Dios de adoración. Rispa era ese carbón encendido. Cuando ella se dio cuenta, quizás era demasiado tarde para las personas que no tienen esa mente espiritual, pero para ella no lo era. Empezó a decir, Señor, yo te he fallado, perdóname. Porque la adoración que tú le puedas dar a los hijos se llama idolatría. La adoración que tú le puedas dar al trabajo se llama idolatría, porque todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida se llama idolatría. Si Dios no está ahí en primer lugar, no es adoración. ¿Qué tiene que pasar para que una madre entienda estas cosas? ¿Qué tiene que pasar para que un padre entienda?
que la toma de decisiones son muy importantes. No solamente afectan al padre, sino afectan a sus hijos, a sus nietos y aún a su bisnieto, porque la maldición cae hasta la tercera y cuarta maldición, si es que no la rompes. Y Rispa entendió este concepto en el altar cuando sus hijos estaban muertos. No te voy a decir que ella era una mujer de oración y de adoración, porque si lo hubiera sido antes, creo yo que hubiera estado menos capítulos adelante, por lo menos. Y Rispa, no solamente por ella se destituyó el reinado de Ibosé, no, era una mujer de adoración. Lo hubiera marcado la Biblia. ¿Pero por qué no lo marcó? Porque ella entendió que adoración es el primer lugar ante Dios, Él. Y que todas las cosas pueden cambiar siempre y cuando le pongas el primer lugar a Dios. Amén. Tu mujer, que batallas seguramente con las guerras internas de tu casa, Dios te determina que eres mujer sabia, mujer virtuosa, que edifica su casa. Edifica su casa no solamente con las palabras, edifica su casa con la oración, edifica su casa con la entrega a Dios. Porque si tú no sirves a Dios, ¿de qué sirve lo que haces en tu casa? Porque todo es integral, todo tiene que ver con la vida cristiana. Yo voy a mi casa y sigo siendo cristiano, porque si no lo soy, simplemente soy un hipócrita, hablando de mi persona. Si Dios no lo tengo en primer lugar a Dios, simplemente esta es filosofía. Cada mensaje que me trae Dios, yo le digo, Señor, por algo me estás diciendo estas cosas. No te voy a mentir, he estado pasando una serie de sucesos que me han hecho ver y notar que si yo no dependo de Cristo todos los días, simplemente voy a morir, voy a desfallecer en la vida cristiana. Todos los días lo tengo que poner a Jesucristo en primer lugar, porque Él dice que ni una arma forjada contra mí va a prosperar, ni una arma. Dios a través de Rispa nos enseña que los cielos se pueden cerrar. Porque ella empezó su adoración y su oración con los cielos cerrados. Con los cielos cerrados. Y duró un tiempo muy terrible. Ella no veía la vergüenza, no. Veía simplemente que como madre había sido fracasada. Que como hija de Dios había fracaso en su vida. Como guerrera del Señor también. Pero en estos 6 meses ella pudo descubrir que no pase lo que pase, después de bajar del altar, su vida iba a ser diferente. Déjame decirte que Rispa cambió no solamente su forma de vivir, sino después de este clamor, ni siquiera por el rey David, es que Dios escuchó en los cielos y abrió la ventana de los cielos, sino por esta mujer que empezó a adorar a Dios. Te vengo a traer una palabra que es para mí también. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, digan lo que te digan, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, los doctores, quien sea, pase lo que pase, sigue adorando, porque los cielos te están escuchando. Los cielos te están escuchando. Y Dios, cuando quiere mostrar su gloria, cuando quiere mostrar su propósito, lo enmarca en su adoración a Él. Ella empezó orando por los hijos, pero déjame decir que ella terminó adorando al Señor Dios. Después de esto vino la lluvia, vino las victorias. Se cerró en su casa de ella, en la casa de Saúl, la maldición. Las palabras que echó Saúl, su nieto, el Mefibosé, no el que está aquí, que es un hijo de Rispa, sino
el hijo de Jonatán, el gran amigo de David, fue retribuido como un príncipe. Y yo me doy en cuenta ahí en esa historia de Mefibosé, que él tenía un hijo, a pesar de ser lisiado, tenía un hijo. Y ese hijo no iba a pasar la decadencia espiritual que pasó su padre Mefibosé y su abuelo Saúl. No, este hijo iba a adorar al Señor Dios. Este hijo, algunos estudiosos dicen que fue uno de los porteros y su generación de ellos que fueron los porteros del templo, los guardianes. Así como ves, sugieres aquí que de la descendencia de Saúl se iba a levantar esos futuros sugieres del templo. En el libro de Segunda de Crónica lo puedes ver, estúdialo. Cómo Dios restituye una familia, porque una adoración que lo haces en primer lugar a Dios, los cielos se abren. Los cielos se abren. Y tus pasos que tú des, lo vas a dar viendo a Jesús. Y tu pueblo que Dios te entregó, ya sea los hijos, nietos, cada paso que tú des, ellos van a dar contigo. Una vez escuché y a veces suelo decir en son de broma a muchos padres, porque soy un poco a veces gracioso. Le digo, papi, fíjate por dónde andas. Y me decía uno, ¿por qué? Tú dices que soy tu hijo. Los hijos siguen los pasos del padre. Mamá, papá, fíjate a quién adoras, porque si adoras a Dios, no van a tocar a tus hijos. Y si han tocado a tus hijos, Dios los va a traer a casa. Y va a traer a tu esposo, esposa. Sigue adorando, sigue glorificando a Dios, sigue exaltando a Dios, porque Dios lo que ha determinado. Lo que Dios ha determinado para bendecir, siempre tenemos que tener un margen de hacer las cosas nosotros. Porque si el Espíritu Santo está aquí, mira, yo nací a los 6 meses. Un conflicto familiar hubo. Tanto que mi madre recibió un golpe en el vientre. La llevaron de emergencia. Y nací prematuro. Durante meses estuve en incubadora. Los doctores le habían dicho a mi madre que yo no iba a sobrevivir. Mis tíos decían, ya si muere enterramos. Total, es el tercero que se te va. Pero mi madre, a pesar de la ignorancia que ella tenía, dijo, yo quiero, como sea, salvar a mi hijo. Y le pidió a los doctores que le entregaran a su hijo. Ella cometió un error. Cuando me sacó del hospital, me llevó a muchos hechiceros y brujos. Me pusieron en altares que se adoraba a Satanás. Yo no lo podía entender porque era un niño. Durante un tiempo ella pensaba que eso era bueno y por una curiosa razón se volvió una hechicera doméstica en donde yo vivía y todos lo visitaban. Cuando yo me volví cristiano, no te cuento algo que no me ha pasado, yo percibía el mundo espiritual con todas esas cosas, los gritos. Para mí era algo chocante. Yo hablando con los pastores que recién conocía, diciendo estas cosas, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué a veces siento sensación que me persiguen? Y el pastor me dijo, pero acuérdate, Víctor, indaga. Pregunté, indagué, por esto viene la situación. Entonces, tú no fuiste voluntario, pero estuviste ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Víctor? El día de hoy pide perdón a Dios. Yo le pedí perdón a Dios por eso que provocó a mis padres. Y Dios rompió ese yugo de maldición. ¿Sabes por qué? Mi madre empezó a cambiar. De ser hechicera, idólatra, con todas sus cosas que ella tenía, empezó a sacar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hubo un hijo que reconoció que había abiertos los padres portales de infiernos para dar un sufrimiento agobiante al alma de sus futuros nietos o sus hijos. Te voy a decir algo. Es romper esos patrones.
si desechaste la palabra de Dios y no la quisiste hacer obediente, dice que la rebeldía o la obstinación viene como pecado de adivinación. Por eso te digo el día de hoy, clama como Rispa, adora como Rispa en el altar que Dios te ha puesto aquí en la iglesia Maranata o en tu casa. Vamos a orar, amada iglesia. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, mi Dios, Señor, tú has hablado conforme a lo que tú has dicho, Señor. Más allá de un altar de las tinieblas, tu altar da bendición y vida eterna, Señor, para nosotros y para nuestras futuras generaciones. No me dio la salud los infiernos. Tú me diste la salud, porque en tus planes estaba que yo te predique a tu pueblo, que en tus planes estaba que yo sirva con tanto amor y tanta pasión. Y en estos planes de tu amada iglesia, ya sea madre, ya sea padre, ya sean hijos, Señor, te pedimos, Señor, en este altar que está la sangre del Cordero, que solamente destila vida eterna. Ahora, Señor, rompe todo yugo de maldición, Padre mi Dios. Todo, Señor, ya sea en la mente, ya sea en el corazón, ya sea en el alma, en las heridas del alma, Señor. Rompe, Señor, toda esa maldición de ataduras, ya sea en la murmuración, en el chisme, en la rebeldía, en la mentira, en todo, Señor. Permite, Señor, que tu pueblo te adore, Señor. Tú eres el primer lugar. Tú eres el primer lugar, Señor. Tú eres, Señor, porque el altar que pesaba más cuando yo era un bebé, el altar que pesaba más estaba en los cielos, estaba en los cielos, estaba en los cielos. Y el día de hoy, ese altar en los cielos, abraza, si tienes a alguien al costado, abrázalo, dilo, Cristo te ama, Cristo te ama. Oh, Santo Dios, muévete como solo tú lo sabes hacer. Un consejo te doy. Llega a tu casa, reúne a los tuyos el día de hoy. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Primero levanta una oración a Dios, pide perdón por tu casa y luego pide perdón a cada uno de los integrantes que tengas. Porque Dios se ha hablado y el día de hoy se cierren los portales del infierno, porque el carbón encendido, que son nuestras vidas, fluyen más y más para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.